Muchas gracias, Paco. Yo he preparado eh, tres temas, le he llamado temas generales de la industria de la radiodifusión en México. Y cuando la estaba preparando, me di cuenta que había muchas preguntas sobre estos temas. Como ustedes saben, la Cámara agrupa a los concesionarios comerciales de radio y televisión. Y a través de pues, la Dirección de Ingeniería y de su Comité de Nuevas Tecnologías, participamos en varios proyectos y al mismo tiempo recibimos preguntas pues, de radiodifusores, del público, de estudiantes, de ingenieros de las mismas estaciones. Entonces, lo que he hecho es preparar una serie de preguntas más frecuentes sobre estos temas. Esto no quiere decir que sean las únicas preguntas, puede haber más. De lo que voy a platicar, si me da tiempo del tercer tema, ese tema es relativamente nuevo, aunque ayer el ingeniero Antonioli ya habló de la historia de los temas de alertamiento, pero los otros dos sistemas ya los hemos platicado de alguna manera, así es que no espero que salgamos siendo expertos en este tema, dado que ya de alguna forma lo hemos visto en otras ocasiones. Yo platiqué precisamente el año pasado sobre los radioreceptores Ivo, y el año pasado también el ingeniero Marco Antonio Delgado, quien me precedió en esta mañana, platicó sobre la disposición técnica de radiaciones no ionizantes. Entonces voy a dar inicio a la presentación, precisamente hablando del tema de radioreceptores digitales, ¿no? de lo que hemos estado haciendo. Básicamente esto surgió como una idea, ya lo había comentado, porque en la Unión Europea se aprobó una directriz para que todos los receptores instalados en los automóviles a partir del 2020 pues fueran digitales, tanto los que se comercializaran como los que se rentaran en la Unión Europea. Viendo este antecedente, el presidente de la Cámara, el licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, dijo, oye, ¿qué podemos hacer para que en México suceda algo parecido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fomentar que existan más radios digitales? Nos pusimos a hacer un análisis, como comenté en la ocasión anterior, vimos que hay instrumentos legales obligatorios. La idea en principio es que fuera una norma obligatoria para que los radios que llegan a nuestro país o los que se fabriquen, que también es parte de la intención, fueran digitales, pero también vimos que había algunos impedimentos, algunas cuestiones que nos podrían frenar esta buena intención. Entonces vimos que esto podría ser a través de un instrumento voluntario o una NMX. Entonces los obligatorios son o las normas oficiales mexicanas o las disposiciones técnicas. Perdón. ¿Quién puede elaborar una norma oficial mexicana, una norma obligatoria? Bueno, algunos de estos organismos, mejor dicho, todos estos organismos son los únicos que lo pueden hacer, Secretaría de Estado y algunos otros tipos de organismos, como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En nuestro caso podría haber caído dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero ahora quien es nuestro regulador, regulador de la industria básicamente, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros platicamos con ellos y nos dijeron que no lo veían tanto como para hacer una homologación, porque lo que se pretendía no era hacer una homologación de equipo, sino que hubiera más equipos, ¿no? Porque no se conectaban, en este caso, a una red pública de telecomunicaciones, sino que finalmente se recibe, como ustedes bien saben, la señal del aire. Entonces optamos por hacer una norma voluntaria, pero ¿cómo esta norma voluntaria se puede transformar en obligatoria? Bueno, una de ellas es cuando el fabricante dice que se cumple con la norma. Si el fabricante dice, mis dispositivos, mis aparatos cumplen con esta norma, entonces se vuelve obligatoria para ese fabricante. Y también cuando en una norma oficial mexicana se hace referencia a este NMX, dice, estos productos están con base en este NMX, si está contenido en la norma, entonces se vuelve obligatorio para esa norma, ¿no? Pero también el tema es de que no cualquiera puede elaborar una NMX. Entonces nosotros nos acercamos a NICE, Normalización y Certificación Electrónica, con la finalidad de hacer esta norma voluntaria. Y aquí viene una de las primeras preguntas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Cámara, el Consejo Directivo me ha preguntado, oye, pero ¿por qué toma tanto tiempo hacer una
una norma? Bueno, porque el propósito de una norma es que no existan barreras a la entrada, para que no existan barreras a los productos, que se fomente la competencia, y para ello se tiene que fomentar la participación y la transparencia de este proceso de normalización, para lo cual hay que seguir varios pasos que están establecidos en una norma para hacer normas, de tal manera que se tienen que seguir todos esos pasos. Por ejemplo, uno de ellos es que se tiene que formar el Comité Consultivo Nacional de Normalización, se tiene que inscribir el tema a desarrollarse durante ese año en el Programa Nacional de Normalización, se tiene que formar subgrupos de trabajo, se tiene que publicar una vez que los grupos y los subgrupos de trabajo se ponen o nos ponemos de acuerdo, se publica en el Diario Oficial de la Federación, y para esto hay que hacer fila, porque hay muchos documentos que se están trabajando y la Secretaría de Economía los tiene que revisar y tiene que hacer fila para que la Secretaría de Economía los publique. Una vez que se publica, el público en general, cualquier interesado puede hacer comentarios, y en caso de que haya comentarios, se tienen que atender esos comentarios y se tienen que contestar y publicarse también en el Diario Oficial, ¿no? Una vez que se atienden estos comentarios, si no existe ninguna modificación y todos los miembros de los grupos de trabajo están de acuerdo, se firma este documento y posteriormente se envía nuevamente a la Secretaría de Economía para su publicación y entrada en vigor, ¿no? Entonces es un proceso un tanto complicado. Si de por sí elaborar y redactar un documento ya toma cierto tiempo, todos los pasos que se tienen que seguir, que son obligatorios, pues toman tiempo. Entonces, como les comentaba, una vez que se publica, pues comienza la vigencia de esta NMX. ¿Quiénes participaron en la redacción de este documento o quiénes participan? Bueno, obviamente la Mitra, a quienes le agradecemos, a Julio, a Paco, la participación en los subgrupos de trabajo, los colegios de ingenieros, tanto el CIME como el CICE, obviamente Experi, quien es el desarrollador de la tecnología, y también obviamente nosotros, el Comité de Nuevas Tecnologías. Aquí es importante señalar que la Ley Federal de Metrología y Normalización ya fue abrogada, mejor dicho. Ahora existe lo que es la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. En el futuro las normas voluntarias ya no van a ser NMX, van a ser estándares, así se van a llamar. Entonces en este caso nuestra NMX va a ser de los primeros, va a ser de las últimas, quizás de las últimas NMX, y después cambiarán el nombre para llamarse estándares, ¿no? Las normas voluntarias en México ahora se van a llamar estándares. También me han preguntado, oye, pero a ver, están trabajando en una norma de receptores digitales y hay normas para receptores analógicos. A ver, sí y no, en el sentido de que no estamos trabajando nada más en una norma de receptores digitales, sino estamos trabajando en una norma de receptores híbridos, analógicos y digitales, pero existen 3 normas voluntarias en México sobre receptores analógicos. Las 3 normas son de NICE, una de ellas es de radioreceptores de amplitud y frecuencia modulada para uso automotriz, otra métodos de prueba para la medición de receptores en la banda de frecuencia modulada, y la de receptores de amplitud modulada, métodos de prueba. Es decir, sí existen este tipo de normas analógicas en México. No han sido muy publicitadas, la verdad es que no muchos sabíamos de esto cuando comenzamos los trabajos. Bien, ¿cómo se llama nuestra norma? Se llama radioreceptores de AM y FM que utilizan el estándar de tecnología IVOC en banda y en canal, características y métodos de prueba. La portada va a ser muy parecida a esto. Una vez que esté publicada, estará disponible para ser adquirida en NICE. NICE nos ha dicho que como AMITRA y la Cámara son miembros o participamos en la redacción de este documento, nos van a permitir un acceso gratuito para todos los miembros de AMITRA y de la Cámara para que se pueda consultar. Entonces va a estar disponible para todos una vez que se publique y entre en vigor. Bien, una de las preguntas frecuentes que recibo es, ¿esta NMX acaba con la radio analógica? ¿No? Porque como les comentaba, pues se habla de recibir señales analógicas y de radio digital terrestre. Pues no, la intención no es acabar con la radio analógica. Se establecen las características mínimas con las que deben de contar los radioreceptores. La idea es generar las condiciones para promover el uso y adopción
de la radio digital terrestre en nuestro país. Como les comentaba, para que se fabriquen receptores en México, para que exista una norma para fabricar estos receptores en México, pero también para que se puedan importar estos receptores que se fabrican en otras partes del mundo. Otra pregunta que me han hecho, oye, pero a ver, ¿por qué si el título habla de radioreceptores, únicamente se indica radioreceptores, ¿por qué no se habla también de otros dispositivos modernos como las bocinas Bluetooth o los teléfonos inteligentes? Bueno, porque ese es el título. Ustedes recuerdan que en una disposición técnica, en una norma oficial mexicana, en una norma mexicana, siempre se establece el objeto y el campo de aplicación. Y en este caso, el objeto y el campo de aplicación de esta NMX es claro, es aplicable a todos los radioreceptores que tengan la capacidad de recibir transmisiones híbridas, analógicas y de radio digital terrestre o estándar IVO, tanto a los que son alimentados por el servicio de energía eléctrica, así como los operados con batería, diseñados para utilizarse en los radioreceptores de uso automotriz, portátiles, dispositivos móviles y receptores fijos. Es decir, es amplio, es para todo tipo de dispositivos o de receptores. La idea es que estén en todos, pero está en el objeto y campo de aplicación, no está en el título, pero sí está en el contenido de este ordenamiento. ¿En cuántas secciones está dividido el documento? Bueno, lo dividimos en 2 secciones, en 2 capítulos. Uno para radioreceptores fijos, todos digamos, los receptores de casa, tanto los mini componentes, los radiorelojes, etcétera, etcétera, pero también los de uso automotriz, y lo que es muy importante, dispositivos portátiles y teléfonos celulares, y este último, también con la intención, como lo hicimos en su momento, para la activación del chip de FM, que en su momento los teléfonos celulares también pueden venir con el chip híbrido para poder recibir señales analógicas y digitales. Bien, ¿cuál es el estado que guarda el proceso de normalización de esta NMX? Bueno, ya concluimos los trabajos, ya se firmó por todos los que intervenimos en los grupos de trabajo, la conformidad con este NMX. Está ahora en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, que por cuestiones de la pandemia ha sido difícil agilizar estos trabajos, porque pues ellos también están trabajando muchas veces desde casa, con todas las limitaciones que la pandemia nos ha obligado a todos a realizar. Estamos básicamente en espera de la publicación ya en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Una vez que se publique, tardará 60 días en entrar en vigor y tendremos esta NMX. Básicamente, como os comentaba, la NMX está terminada y ya nada más estamos haciendo fila para que pueda ser publicada en el Diario Oficial. Tan pronto como eso suceda, pues por los conductos de la Cámara lo haremos saber y se los enviaremos también a Mitra. Otras preguntas que se han hecho sobre este tema es ¿cuándo se realizará el apagón analógico de la radio en México? Bueno, pues no existe una fecha para ello. El proceso, como bien saben ustedes, es voluntario, así lo establece la política de radio digital terrestre de nuestro país, de México. Existen 2 salvedades en este caso. Una salvedad es para quienes se comprometieron a iniciar transmisiones en la licitación en la IFT4. Recordarán ustedes que les dieron el 3% en puntos si se comprometían a iniciar transmisiones con el estándar IVO. Y el otro es para quienes lo aceptaron como condición en el cambio de AM/FM, las últimas estaciones, este cambio de las últimas 41 estaciones que han cambiado de AM/FM, también lo tienen como una condición. Otra de las preguntas que se hace y que he escuchado en varios foros es ¿por qué el gobierno no regala receptores de radio digital como lo hizo en el apagón de la televisión analógica? Bueno, aquí es un tanto distinto, como bien saben ustedes, el caso de la radio digital, el estándar que se adoptó en México, trabaja en la misma banda y en el mismo canal. No hay despeje de la banda una vez que en su momento eventualmente se vaya a una transmisión totalmente digital. O sea, no hay rescate de una banda como sucedió en el caso de la televisión, por lo que el espectro que se despeje no podrá ser atribuido a servicios de telecomunicaciones
y por lo tanto licitado por el Estado, para que como resultado de la licitación se generen ingresos y se compense la compra de los receptores. En este caso, pues no hay recuperación de espectro, por lo tanto, el gobierno nos ha dicho que no entregarían receptores de radio. Bien, eso en cuanto a al primer tema de la NMX. Hay otro tema que nos ha ocupado, yo creo que por lo menos durante los últimos 20 años, vivimos trabajando y siguiendo muy de cerca los trabajos en su momento iba a ser una norma oficial mexicana, posteriormente se publicó como disposición técnica, mejor conocida como la disposición técnica de radiaciones no ionizantes. Esta disposición técnica fue publicada en el Diario Oficial el 25 de febrero de 2020 y comenzó su vigencia un año después, es decir, ahora en febrero de 2021, básicamente por la pandemia. Digamos que el tema quedó en stand-by. Eso no quiere decir que no se dejó de atender, sino simplemente estábamos viendo qué es lo que sucedía por lo de la pandemia. Incluso se le preguntó en su momento al instituto si no pensaban posponer su entrada en vigor precisamente por la pandemia. Y una de las preguntas, como les comentaba, la intención de esta conferencia pues no es salir expertos en ninguno de estos temas, sobre todo, por ejemplo, en este caso de radiaciones no ionizantes, que en algunos momentos es un tanto complicado de explicar, sobre todo cuando no se es ingeniero. Pues una de las preguntas que más he recibido es si son seguras las emisiones de las antenas de radio y televisión. Y pues esto también depende mucho, ¿no? ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la cantidad de energía de radiofrecuencia a la que el público podría estar expuesto como resultado de su cercanía o de la exposición precisamente a estas antenas. Obviamente depende de varios factores, el tipo de estación, si es AM, FM y televisión, sí, la frecuencia sí importa, la potencia transmitida, la altura de la antena, la distancia a la antena, y como les decía, la frecuencia, porque depende de la frecuencia, es como puede ser absorbida la energía por el cuerpo humano. En términos generales, lo que nosotros hemos encontrado con las mediciones que hemos hecho a sitios emblemáticos en la Ciudad de México y en algunos otros lugares de la República, es que no encontramos que se rebasen los límites que posteriormente se establecieron por la disposición técnica, y también porque en términos generales el acceso del público a las antenas o al lugar donde están nuestras instalaciones está restringido. Entonces las personas no pueden estar expuestas a campos de alto nivel que podrían existir cerca de las antenas. Otra de las preguntas que me han hecho, y sobre todo ahora que la industria de la radio está cumpliendo 100 años en México, bueno, si no hay evidencia epidemiológica de que existe afectación de nuestras emisiones en público en general, incluso contra los trabajadores, por lo menos no hay una evidencia epidemiológica que sepamos, ¿por qué el IFT ha establecido estos límites de exposición máxima? Bueno, primero, porque lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se aprobó en el 2014, en su artículo 65, que se debe de establecer límites de exposición máxima para seres humanos, y para observarlos se deben de establecer, ¿no? Se deben de saber cuáles son esos límites, definidos conjuntamente con otras entidades competentes. Pero también aquí es algo que es muy importante, que no viene y que no se expresa así ni en la ley ni en la disposición técnica, digamos, tan explícitamente como esto. Cuando los proveedores de servicios de telecomunicaciones, incluso a mí me sucedió en alguna ocasión, se pretende instalar una nueva torre, un nuevo servicio, hay mucha oposición de los vecinos o de las autoridades locales. Muchas veces esa oposición llega a reflejar en extorsión. Se piden cosas a cambio. Nos comentaron en pláticas informales y muchas veces se llegaron a pedir camionetas blindadas para algunos presidentes municipales, incluso pintar kinders o donar infraestructura para construir escuelas en algunos lugares, porque lo que se argumentaba es de el posible daño que podría tener la población.
Y como no había límites establecidos, no había disposición técnica, no había hacia dónde dirigirse para demostrar que esto no sucedía, pues muchas veces esto se hacía, y esto lo que hacía era frenar el despliegue de servicios de telecomunicaciones, sobre todo ahora que viene, por ejemplo, el 5G, que va a requerir 4 o 5 veces más infraestructura de telecomunicaciones, 4 o 5 veces más torres de lo que tenemos ahorita. Eso se vuelve prioritario, contar con reglas claras para este despliegue e instalación de infraestructura. Bien, ¿a quién aplica la disposición técnica IFT 007-2019? Bueno, a las estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras que están operando o que vayan a ser puestas en operación, es decir, a todas, ¿no? Las que operan en el intervalo de 100 kHz a 300 kHz, obviamente, ahí están incluidas las estaciones de radio y televisión, ¿no? ¿Cuáles son estos límites de exposición máxima? Bueno, en este caso, los que se establecen son para la exposición para el público, para el público en general, es decir, donde habitualmente se encuentra el público, como resultado de sus actividades diarias, de su vida diaria. Los límites que se deben de observar, o donde se deben de observar, es donde está generalmente el público en general. Es para lo que se debe de observar esta norma. Y ahorita en este momento voy a platicar de 3 de las preguntas básicas, que después nos va a dar pie a contestar más rápidamente las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué deben hacer las estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras nuevas para observar el cumplimiento de esta nueva disposición técnica? Bien, aquí el titular o el representante legal deben enviar previo, antes de la fecha de inicio de operación, el cálculo del cumplimiento, del cálculo de la distancia de los límites de exposición máxima, en un plazo no menor a 30 días naturales, como les comentaba, previos al inicio de operaciones. ¿Quién puede hacer estos cálculos? Bueno, se podrá contratar, aquí es optativo, se podrá contratar los servicios de una unidad de verificación para llevar a cabo la dictaminación mediante la realización del cálculo. ¿Por qué el cálculo? Porque la estación no está operando, o sea, no se puede medir porque la estación no está operando, entonces tiene que ser un cálculo. Cuando se haga a través de una unidad de verificación, el cálculo tendrá una vigencia, o el dictamen de inspección tendrá una vigencia de 2 años. Bien, ¿qué pasa? Porque como les comentaba, entra en vigor esta disposición técnica, está el tema de la pandemia, y finalmente, pues no sabemos si existen unidades de verificación, pareciera que no existen, pero entran en vigor y algunos radiodifusores, algunos ingenieros reciben llamadas. Por ejemplo, hay una anécdota, comienza la vigencia de esta disposición técnica, dice, oiga, para el cumplimiento con la disposición técnica, ¿está interesado? No, pues sí, obviamente estoy interesado. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pues mándenos, y fue más o menos así la frase, pues mándenos el producto, ¿no? Entonces, obviamente, pues no, quien se ostentaba como conocedor de esto, unidad de verificación, pues no tiene idea de lo que estaba sucediendo. Tuvimos una reunión hace algunos meses con el instituto, hasta ese momento no había ninguna unidad de verificación para el tema de radiaciones no ionizantes. Pareciera que de momento no habría que hacer una búsqueda en la liga que estoy poniendo más abajo. El tema es que en ausencia de unidades de verificación lo puede hacer un perito de telecomunicaciones con especialidad de radiodifusión, y en este caso el dictamen técnico tendrá una vigencia de 1 año a partir de la fecha de emisión. Bien. ¿Qué pasa con las estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras en operación? Es decir, la gran mayoría, las que ya están, es decir, las que existen, ¿no? Bien, aquí es muy importante. El titular de la estación podrá, y fíjense nada más el término, podrá contratar los servicios de una unidad de verificación para llevar a cabo la dictaminación de la estación. ¿Y por qué se dice podrá? Porque lo que le interesa al instituto o lo que establece esta disposición técnica es el cumplimiento de los límites, no que se cuente con un documento que establezca que se cumplen con los límites. A ver, ¿cómo? Así.
Lo que interesa es cumplir con los niveles. No que se mande a hacer o que se solicita una unidad de verificación que le realice la visita para que le emita un documento. Esto cobra un mayor sentido de la siguiente manera. Como les comentaba, lo importante es cumplir con los niveles de tal manera que si ustedes no cumplen con un certificado, perdón, si no cuentan con un certificado, con un dictamen y cumplen con los límites, no hay ningún problema. El chiste es cumplir, ¿no? Cumplen con los límites. Oye, pero ¿qué pasa si yo no cumplo con los límites? O no, si no cumples con los límites o no estás seguro si cumples con los límites, entonces contrata o puedes solicitar que una unidad de verificación vaya y te realice una visita para que te emita un dictamen. Ese es digamos, el meollo del asunto. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo y me realiza una visita de inspección que me mande el instituto específicamente para el tema de verificar los límites de ejecución máxima a esta disposición técnica? Si no tienes un dictamen y no cumples, entonces sí hay sanción. Y las sanciones que están establecidas en la ley van desde el 1.1% hasta el 4% de los ingresos de la emisora. Entonces, lo importante aquí es cumplir con los límites. Como les comentaba, no se espanten. Esto no quiere decir que ya con la entrada en vigor forzosamente hay que contar con un documento que diga que ustedes están cumpliendo. No, lo importante es cumplir con los límites, y ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Esta es una salvedad que deben hacer las estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras inherentemente conformes. Las inherentemente conformes son las que cuentan con una potencia isotrópica radiada equivalente de 2 watts. Estas únicamente deberán de registrarse, y también en la liga que viene más abajo. Bien. Ahora, preguntas más frecuentes, ¿no? La verdad es que sí, he recibido muchísimas preguntas de las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, comenzamos desde qué es la radiación electromagnética, ¿no? Pues finalmente es el flujo de energía de campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué es la radiación no ionizante? Aquí sí hay que hacer una distinción primero entre lo que es la ionización. La ionización es un proceso mediante el cual los electrones se eliminan de los átomos y de las moléculas, y este proceso puede producir cambios moleculares que pueden provocar daños en el tejido biológico. Estoy hablando de la ionizante, no de la no ionizante, por eso hay que hacer muy bien la distinción. Y estos daños de las ionizantes pueden tener efectos sobre el ADN. Este proceso requiere interacción con fotones que contienen altos niveles de energía, como los rayos X y los rayos gamma. Por lo tanto, los rayos X y los rayos gamma son ejemplos de este tipo de radiación ionizante. La radiación ionizante también se asocia con la generación de la energía nuclear, donde a menudo es simplemente referido como radiación. Las energías fotónicas de las ondas electromagnéticas de RF no son lo suficientemente grandes como para causar ionización de átomos y moléculas, y por lo tanto la energía de RF se caracteriza como radiación no ionizante. La energía de RF, junto con la luz visible, la radiación infrarroja y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas, son radiaciones no ionizantes. Entonces es importante que los términos ionizante y no ionizante no se confundan cuando se analizan los efectos biológicos de la radiación o la energía electromagnética, ya que los mecanismos de interacción con el cuerpo humano son diferentes. Bien, debido a que un campo eléctrico de radiofrecuencia tiene un componente tanto eléctrico como magnético, a menudo es conveniente expresar la intensidad de campo, y esto en cuanto a cómo se miden los campos de radiofrecuencia. Se expresan en unidades de volts por metro o de amperes por metro para la intensidad el campo eléctrico o el campo magnético. También hay otra unidad que se utiliza comúnmente para caracterizar un campo electromagnético de radiofrecuencia,
es la densidad de potencia. La densidad de potencia se utiliza con mayor frecuencia cuando el punto de medición está suficientemente alejado del emisor para hacer mediciones, lo que se llama campo lejano. Entonces, hay que ser muy claros cuando se realiza la medición, y esto lo expresa muy bien la exposición técnica, cuando se hacen las mediciones en campo lejano o en campo cercano. Entonces, cuando se realizan las mediciones en campo lejano, utilizamos la densidad de potencia. Bien. ¿Qué efectos biológicos puede causar la energía de radiofrecuencia? En este caso, por ejemplo, el calentamiento en el tejido humano es de lo que está más documentado. Se hablan de otros efectos, pero lo que está más documentado y la base de los límites de exposición máxima es para calentamiento de tejido humano. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la regulación de exposición ARF y el IFT? Precisamente cuidar que estos niveles no sean rebasados. Básicamente es eso, que no se rebasen, no tanto sancionar a alguien, o que se cuente con un dictamen, sino que no se rebasen. ¿Por qué el IFT adoptó estas regulaciones? Bueno, ya lo comenté, está en la ley, y además para facilitar el despliegue de infraestructura. ¿Por qué el IFT debe regular en este ámbito? Bueno, porque finalmente el IFT es quien regula la emisión de las estaciones de radiocomunicación, en las que están incluidas las estaciones de radio y televisión. ¿Qué instalaciones de radiodifusión se ven afectadas por estas reglas? Todas, las que están operando y las que vayan a ser puestas en operación. ¿Qué obligaciones de exposición continua ARF se aplican a las emisoras? Pues las obligaciones es cumplir con los límites de exposición máxima. ¿Es probable que una estación no cumpla? Sí, es probable, es probable, no podemos nosotros asegurar que no se esté cumpliendo. Sin embargo, como comenté, nosotros las mediciones que hemos realizado, en ningún lugar encontramos que se estén rebasando los niveles, pero sí es probable. ¿Cómo evalúa un radiodifusor si una estación cumple con las reglas de radiación de RF del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Bueno, oficialmente la manera es a través de cálculos para las estaciones nuevas, y a través de mediciones para las estaciones que ya están en operación, a través de una unidad de verificación. Existe un método que nosotros le propusimos al instituto, que para el caso de FM y televisión no fue contemplado, no fue incluido, y dado que no es un método oficial, no me gustaría platicarlo o comentarlo abiertamente en esta plática, para que no se vaya a entender que nosotros estamos recomendando el uso de ese método. Si alguien tiene interés en que lo platiquemos, al final de la conferencia viene mi correo electrónico. Por favor, mándenme un correo y les hago llegar la información, y al mismo tiempo podemos ampliar el tema. ¿Qué pasa con los arrendamientos de torres y el control de la exposición? Bueno, pues lo mismo, hay que cumplir con los límites. ¿Cómo se certifica el cumplimiento? Pues a través de una unidad de verificación, un dictamen. ¿Qué puede hacer una emisora si descubre que la operación propuesta o la instalación no cumplen con los límites? Bueno, pues hay que hacer medidas correctivas.